quien es la literata de la familia, podríamos decir, es mi esposa, que es Cecilia. Yo soy un escritor prácticamente por urgencia, y ya les voy a contar por qué. Y lo que yo hago es el relato bélico y el relato político. Y en eso me he especializado, en eso tengo las obras que han sido más difundidas de mi parte. He escrito otras cosas también, pero ninguna ha tenido pues el nivel de difusión que ha tenido el relato en mi caso personal. Ahora bien, el relato tiene una historia bastante interesante y bastante larga en Bolivia por una simple y sencilla razón. El relato tiende a ser corto, es más corto que un ensayo, más corto que una novela, y en Bolivia se desarrolló pues muy tardíamente el arte de la tipografía y por supuesto la impresión. Tanto es así que inclusive en la década de los años 80 del siglo XIX o incluso hasta la década de los años 90, es decir, estamos hablando hasta el final del siglo XIX, había que recurrir a imprentas de Lima en el Perú o de Santiago en Chile para poder imprimir los trabajos más importantes de Bolivia, y eso obviamente no lo podía hacer cualquiera. En cualquier caso, pues lo hacía el Estado o lo hacían privados, pero que tenían los recursos suficientes como para desplazarse a esas capitales y poder imprimir. Entonces, maduró mucho el arte del relato, porque el relato podía caber dentro de las ediciones de los distintos periódicos que había en mi país. Entonces se publicaba el periódico y dentro del periódico estaban estampados diversos relatos, a la par que también se imprimían las noticias. Por eso es que el relato tuvo una gran difusión. Y por supuesto que tenemos exponentes dentro de este ámbito que tiende a ser corto en realidad, y los tenemos desde el siglo XIX, en el siglo XX y por supuesto en el siglo XXI. En el ámbito en el que yo desarrollo los relatos, pues hay representantes muy interesantes, como una persona que llegó a ser presidente de Bolivia, que es José Manuel Pando, que antes de ser presidente de Bolivia, pues combatió en la Guerra del Pacífico, después fue escritor, político, y eventualmente llegó a ser presidente de mi país, y escribió particularmente un libro que se llama Leyendas de Bolivia, leyendas no en sentido costumbrista, sino en el sentido heroico de lo que aconteció en mi país. Y ya después, en el siglo XX, vamos a tener pues otros grandes exponentes, como por ejemplo tenemos el libro Sangre de Mestizos en nuestra literatura, que aborda precisamente este ámbito en el que yo me he especializado. Ahora les cuento por qué es que me metí en todo esto. La literatura trasciende a cualquier otra forma de desarrollo humanístico, de pensamiento humanístico. Solamente pongámonos a pensar, por ejemplo, que actualmente conocemos a Troya, conocemos a los héroes de Troya que combatieron en Troya, los héroes griegos que combatieron en aquel periodo, conocemos la geografía de aquella época, conocemos las disputas que existían de los reinos en aquel momento de la historia, debido a dos obras fundamentales que son la Odisea y la Ilíada, que son atribuidas a Homero. Pero en realidad se sabe que muchas personas participaron en la elaboración de esta serie de relatos que fueron compaginados, unidos y al final entregados como obras de literatura. Pero son una conjunción de varios relatos que ya se contaban, o para ser más precisos, ya se cantaban en aquella época, y que en el momento en el que ocurrió el Armagedón de la Edad de Bronce, cuando la civilización se terminó, alrededor del 1200 a.C., acabó la civilización humana en aquel periodo debido a distintos factores como el cambio climático, las migraciones masivas de población, una sequía muy profunda que sucedió en el mundo mediterráneo. Pues se acabó la civilización
desaparecieron las bibliotecas que ya existían en aquella época, los registros, y lo único que nos quedó de aquella época fue pues la Odisea y la Ilíada, una serie de relatos basados en una serie de cantos que se cantaban a los héroes en aquella época. Esa es la importancia que tiene la literatura, que tiene pues el pensamiento literario, la poesía, que ha trascendido a lo largo del tiempo de una forma mucho más profunda que lo que pudo haber hecho cualquier libro de historia. Y a partir de la literatura es que se ha ido reconstruyendo incluso el conocimiento científico acerca de aquella época. Y son relatos históricos, relatos que tienen que ver con personas que realmente existieron, relatos que tienen que ver con hechos heroicos. Entonces, esa es mi inspiración, por eso es que escribo relatos. Debido a esa fortaleza que tienen dentro de las comunidades humanas y su capacidad de trascender a lo largo no de los años, sino de los siglos y de los milenios. No voy a pretender en ningún momento que soy un Homero, no voy a pretender que soy un gran literato, no lo soy, yo soy solamente una persona que tiene la pluma de un consultor, pero que tiene una gran desesperación por contar algunas historias. Eso es lo que soy. ¿Por qué soy de esa manera? Hace prácticamente 20 años realicé una investigación en mi país para poder entender por qué dentro de mi país pues existía una muy baja autoestima, que es algo que acompaña de alguna manera a la región hispanoamericana. Podríamos hacer extensivo esto a la región latinoamericana, pero que se percibe de una forma especial, creo yo, dentro de Bolivia, especialmente si tomamos en cuenta lo que sucedía hace 20 años. Y pude descubrir que esa baja autoestima está relacionada directamente con la forma en la que enseñamos la historia dentro de nuestras sociedades. Para hacer esto tuve que hacer una serie de encuestas en cerca de un centenar de establecimientos educativos, en jóvenes, jovencitas que estaban en su último año de educación secundaria. Y allí hice la investigación, recogí los datos y pude darme cuenta de que la forma en la que contamos nuestra historia, nuestras historias, determina quiénes somos como individuos, determina quiénes somos como sociedad y determina quiénes somos como Estado. Probablemente otras cosas más, pero básicamente pues determina estas cosas que acabo de mencionar. ¿Y qué es lo que predomina dentro de la historia latinoamericana en general? Pues los vacíos y las catástrofes. Hay cosas que no se cuentan por distintos motivos, ya entraré a explicar por qué, y hay otras cosas que se cuentan de una forma tremendista. Las cosas buenas que nos suceden no las pasamos a la siguiente generación, como hacían los antiguos griegos, que las mejores cosas que les sucedían se las pasaban a la siguiente generación. Y algo parecido podemos decir acerca de la cultura nórdica de los vikingos cuando pues transmitían sus sagas a las siguientes generaciones. Pero además, las cosas buenas no las contábamos, no las contamos, y las cosas malas las volvemos enormes, gigantes, cosas contra las que ningún ser humano o prácticamente ninguna sociedad puede luchar. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos autodestruimos? Y en lugar de contar lo maravillosos que hemos sido y que somos a las siguientes generaciones, contamos que hemos sido bárbaros, que hemos sido salvajes, que hemos sido malos, que nuestros gobernantes han sido o imbéciles o perversos, o que nuestras sociedades están pues sumergidas solamente en el vicio y solamente
en las malas costumbres. Esto es un mal latinoamericano y como les he podido expresar, lo he detectado en mi país y por supuesto lo he podido ver en otros países de Hispanoamérica y de Latinoamérica. Siguiendo con esa investigación, es que pude determinar que en Bolivia ocurre un cambio de ciclo político histórico cada 20 años. Cada 20 años se termina un ciclo político histórico y esto sucede, al menos desde mi investigación, sucede desde el año de 1780. 1780 hay un cambio de ciclo, 1800 hay otro cambio de ciclo, 1820, 1860, 80, 1900 y así sucesivamente hasta prácticamente suceden esos cambios de ciclo cada 20 años y cada nuevo ciclo viene de la mano de una nueva élite. Y esa élite, para poder encumbrarse en el poder, lo que hace, lo que tiene que hacer básicamente es destruir a la antigua élite gobernante. Literalmente destruirla, borrarla de la faz de la tierra, incluso físicamente tiene que borrarla de la faz de la tierra. ¿Qué significa esto? Por supuesto que esa nueva élite emergente en algún momento ha sido un grupo pequeño perseguido. Entonces guarda ciertos resentimientos de los cuales no puede deshacerse en el momento de que se hace del poder. No puede dejar eso atrás, tiene que vengarse. Y eso le ha sucedido a todas las élites que se han encumbrado desde 1780 en Bolivia. Entonces, emerge este pequeño grupo, se convierte en un gran grupo, adquiere el poder y procura destruir todo aquello que ha sucedido, por lo menos en los 20 años anteriores. ¿Por qué? Porque en algún momento fueron perseguidos por ese régimen, por ese sistema. Entonces, cuando llegan al poder, lo que hacen es tratar de borrar, muchas veces con un enorme éxito, algunas veces con éxito total inclusive, borran todo lo que ha sucedido, pues, los 20 años anteriores. Y resulta, por supuesto, obvio que no solamente están borrando lo que ha hecho una élite, sino están borrando lo que ha hecho toda una generación, que de repente incluso no comulgaba con la élite, pero que mediante su trabajo, su esfuerzo, sus impuestos, su creatividad, su ingenio, crearon muchas cosas que merecían ser conservadas, solamente porque fueron el producto de esa generación, por ningún motivo más. Merecía ser conservado ese conocimiento, merecía ser conservada esa actividad, merecían ser conservadas sus construcciones, pero no fue así. Fue borrado. Todo lo que pudo borrarse fue borrado para que pueda encumbrarse una nueva élite, que pueda encumbrarse con los mejores sentimientos, con la mejor visión del país, con las mejores intenciones para el país. De hecho, siempre se dice, hasta aquí se ha hecho muy poco o no se ha hecho nada, a partir de este momento vamos a comenzar a construir nuestro país. Complejo de Adán. Todas, sin excepción, todas las élites que han transitado en Bolivia, y estoy seguro que ustedes lo pueden relacionar con sus países, han venido con ese espíritu de borrar lo que sucedió anteriormente. Y es por eso que hay muchas cosas dentro de la historia de Bolivia que no pueden encontrarse en los libros de historia de Bolivia y hay que ir a buscarlos en los libros de historia de otros países para darnos cuenta qué fue lo que pasó. Pero obviamente otros países no van a contar pues la historia del mío con la misma gratitud y con la misma pasión que podría contarse desde el interior. Entonces, pude determinar la existencia de este problema estructural dentro de la formación social de Bolivia. Hice todo lo posible para que me escucharan, lo hice durante prácticamente una década. Fui a medios de comunicación, fui a editoriales,
fui con fuerzas políticas, fui con instituciones privadas, fui con organizaciones no gubernamentales, fui con prácticamente todo el mundo y a nadie le ha interesado hasta el día de hoy, a nadie le ha interesado realmente, al menos de forma institucional, puede que sí individualmente, pero a nadie le ha interesado el poder recuperar estos momentos de nuestra historia. Entonces, pues tuve que hacerlo yo. Una persona con una pluma de consultor, pero con mucha desesperación de poder contar cosas de nuestro pasado sobre las que incluso no se tiene toda la información como acabo de mencionar. No tenemos toda la información, estamos en proceso de recuperarla. Y es necesario unir esos pedazos de información que tenemos con algo de imaginación. Hasta que se descubra qué fue lo que pasó entre un determinado punto que se conoce, otro determinado punto que se conoce dentro de la historia, pues todo lo que esté en el medio, mientras tanto, está cubierto por la noche de la historia. Y es por eso que el relato me asiste bien en este propósito, especialmente porque pude hacerlo, pues pude desarrollar estos relatos sin necesidad de publicarlos, pues desde hace mucho tiempo. Y comencé a publicarlos individualmente con el tiempo, los publiqué en algunos medios de comunicación que me abrieron las puertas, pero sobre todo en redes sociales. Y a partir de ese momento, pues, pero un interés que espero que vaya creciendo con el tiempo acerca de momentos de nuestra historia, de la historia boliviana, que no solamente están olvidados, sino que han sido olvidados debido a una planificación específica con el interés de ocultar las páginas de oro de la historia de mi país. En los establecimientos educativos de Bolivia hasta hace muy poco tiempo se enseñaba que Bolivia no había ganado en su historia, en sus 200 años y algo más de existencia, no había ganado ninguna guerra. Mediante la investigación pude determinar que Bolivia tuvo 13 guerras o participó en 13 conflictos internacionales. Tuvimos guerras con todos nuestros vecinos, en algunos casos un par de veces y en algunos casos incluso más veces. Pero todo eso quedó olvidado y solamente se recuerdan o se han recordado los 3 conflictos. La Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco, la Guerra del Acre, de alguna manera, y todo lo demás ha desaparecido prácticamente por completo. Y aunque se mencionan ciertos aspectos, pues normalmente son líneas o párrafos que tienen que ser complementados con conocimiento que viene de otro lugar. Y ese es un crimen de lesa historia. Ese es un crimen de lesa historia que tiene que ser solucionado en algún momento, pero no puede ser solucionado por un individuo o por algunos individuos, sino que tiene que ser solucionado por el Estado con un fuerte apoyo de la sociedad. El Estado por ahora no quiere hacer absolutamente nada, pero ya estamos despertando algunas mentes dentro de la sociedad. Ahora yo les traslado, obviamente, esta problemática que se ha detectado dentro de mi país, que la he detectado dentro de mi país, que la he estudiado, la he determinado en su dinámica y se las traslado obviamente a ustedes. ¿Qué partes de nuestra historia nos hemos contado y qué partes nos hemos dejado de contar? Y seguramente llegarán a la conclusión, igual que yo lo hice, de que nos hemos contado las partes trágicas, las partes dolorosas, las partes horribles, las detestables de nuestra historia, pero nos hemos olvidado de contar las partes amables, las partes
victoriosas, las partes gloriosas, las partes sublimes de nuestra historia. Y por eso es que vivimos en un eterno y permanente ciclo de conflicto, recordando siempre lo malo y queriendo vengar precisamente lo malo que nos ha sucedido, sin rendir homenaje a todo lo bueno que hemos creado. Hispanoamérica, solamente para poder compartir parte de lo que a mí me interesa. Hispanoamérica es la región del mundo en donde comenzó el movimiento para construir repúblicas. Antes de que suceda nuestra gran guerra de independencia, que Yandé ya la denominó nuestra gran guerra civil hispanoamericana, antes de que suceda eso, el mundo entero, el 80% del mundo conocido y habitable, estaba dominado por 6 familias que gobernaban el mundo bajo una ideología que se conocía como la monarquía absoluta, el absolutismo. El mundo entero estaba gobernado por ese tipo de centralismo, ese tipo de autoritarismo, ese tipo de concentración de poder. 6 familias dominaban el mundo. Cuando sucedió la guerra de independencia, evidentemente sucedió la balcanización, pero también surgió la esperanza de libertad, no solamente para Hispanoamérica, sino para el mundo entero. Un mundo en el que podamos tener libertades, en el que podamos tener derechos, también obligaciones. Un mundo en el que podamos tener, por ejemplo, la capacidad de sentarnos acá y decir lo que pensamos. Eso dentro de una monarquía absoluta no se puede hacer. No se puede, no se debe hacer, porque incluso puede ser considerado como un crimen contra el trono o un crimen contra la corona. Ese era el mundo antes de que le mostráramos como región hispanoamericana a todo el planeta que se podía construir un sistema en el cual el pueblo fuese el dueño del Estado. Porque república significa eso precisamente, aquello que pertenece al pueblo. Aquello que pertenece al pueblo. Nosotros lo comenzamos. Hubo una república romana en la antigüedad, una república oligárquica. Hubo repúblicas pequeñas, pequeñitas, en el Renacimiento, en el sur de Alemania, en el norte de Italia, repúblicas aristocráticas. Pero aunque nuestros países nacieron como repúblicas oligárquicas, nos hemos dado formas de convertir esas repúblicas oligárquicas en algo que cada vez es más democrático y cada vez le pertenece más al pueblo. Mi país, Bolivia, y esto es algo de lo que me siento orgulloso y quiero transmitir, por supuesto, a mis compatriotas, tuvo las primeras leyes no monárquicas de toda Latinoamérica, que las creó el mariscal Andrés de Santa Cruz para mi país y que luego se extendieron hacia otros países. Eso es algo de lo que yo me siento orgulloso y estoy completamente seguro de que todos nuestros países tenemos cosas que las hicimos primero y se las enseñamos al mundo entero. ¿Acaso no vale la pena hablar de eso? ¿Acaso no vale la pena rescatar todo lo bueno que se ha hecho para poder pasarlo a las siguientes generaciones? Como hicieron los vikingos con las sagas, como hicieron los antiguos griegos con sus cantos, como hicieron también los países europeos a través de sus trovadores y de sus juglares. ¿Acaso no vale la pena contar lo bueno de nosotros? Claro que sí vale la pena. Y de eso trata mi trabajo, de contar cosas heroicas, de victorias, de glorias, de héroes, de hazañas que han sido olvidadas por el tiempo para perjuicio de las generaciones presentes.
Y por eso es que voy a seguir haciéndolo. He producido muchas cosas, aparte de los relatos, artículos que han sido publicados en revistas, hablando acerca de esta temática, pero nada de eso. Tengo libros que hablan acerca de temas específicamente científicos, de estudios que están respaldados, obviamente, por bibliografía, pero nada de ha tenido o tiene la misma los relatos. ¿Por qué? Porque los estudios científicos pueden arañar algo en la mente de las personas, pero los relatos que se cuentan entre amigos, los relatos que se cuentan alrededor del fuego, los relatos que se cuentan alrededor de la mesa, esas historias son las que permanecen en el corazón de la gente y perduran a través del tiempo y se proyectan hacia la eternidad. Por eso es que hago lo que hago. Y les agradezco mucho la atención que me han brindado y, por supuesto, el podernos recibir junto a Cecilia en este su hermoso país de Colombia. Muchas gracias.